Mi propio hijo publicó en Internet que deseaba mi muerte. Lo leí en una captura de pantalla, después de haberle financiado una vida de 3 millones de euros. En Andalucía, la honra de un padre es sagrada, y él la pisoteó delante de todo el mundo. Pero lo que no sabía es que yo iba a ser el arquitecto de su ruina. No te imaginas cómo acabó todo. La luz de Sevilla a media mañana es distinta, sobre todo aquí en el Aljarafe. Cae vertical, pero no quema. Se filtra entre las hojas de los naranjos y limoneros que he plantado y cuidado durante 40 años. Mi jardín es mi despacho verdadero, un lugar donde cada rosal podado, cada palmera erguida, es un testamento del orden y del esfuerzo. Aquí, con el olor a azahar metiéndose en los pulmones y la giralda dibujándose a lo lejos como una promesa de acuarela, siento que controlo mi mundo. Un mundo que construí desde la nada, desde la posguerra que me enseñó a valorar cada peseta y a desconfiar de lo que llega fácil. El teléfono vibró en el bolsillo de mi guayabera, un sonido digital que nunca termina de encajar en este rincón de tierra. Era Javi. Siempre es Javi a estas horas, cuando necesita algo. Su voz sonaba como siempre, una mezcla de entusiasmo infantil y profesionalidad impostada. Me habló de una nueva colaboración de marca, de la necesidad de proyectar una imagen potente, de un viaje relámpago a Ibiza para unas fotos. Yo no entiendo la mitad de su jerga, eso del por branding por y el por engagement, pero entiendo los números. Necesitaba fondos. Mientras hablaba, yo miraba mis manos, cubiertas de tierra. Manos que habían cargado sacos, firmado contratos millonarios y cambiado sus pañales. Le dije que sí, por supuesto. ¿Qué otra cosa puede hacer un padre? Colgué y sentí esa punzada de siempre, una mezcla de orgullo y una duda finísima, como un pelo en la sopa, que siempre aparto a un lado. Orgullo por ver a mi único hijo, a mis 32 años, convertido en un hombre de éxito, alguien en el mundo digital ese que yo ni entiendo ni respeto del todo. La duda venía de que todo parecía demasiado fácil, demasiado etéreo, pero la aparté. Mi amor, siempre lo he sabido, se mide en la solidez de lo que proveo, y yo le he provisto de todo. Unas horas después, mientras tomaba un café, me saltó una notificación en el móvil. Era una publicación de Javi en esa cosa llamada Instagram. Aparecíamos los dos en una foto de la semana pasada, aquí mismo en el jardín. Yo salía serio, como siempre, y él sonreía a la cámara, con esa sonrisa perfecta que no es del todo suya. El texto debajo me calentó el pecho. Con el mejor padre y mentor del mundo, todo lo que soy te lo debo a ti. Leí la frase varias veces. Quizás su mundo no era tan distinto del mío. Al final se trataba de lo mismo, construir un legado, honrar a la familia. Miles de me gusta, cientos de comentarios alabando nuestra relación. Sentí que la inversión, mi vida entera, había valido la pena. La gente veía lo que yo quería que vieran. El éxito de los Vargas, una dinastía forjada en el trabajo duro. La cena del domingo fue como todas las cenas de domingo. Puntualidad, formalidad y la sensación de estar representando una obra de teatro cuyo guión todos nos sabíamos de memoria. Javi llegó impecable, con esa energía nerviosa que confunde modernidad con importancia. Habló de sus proyectos, de reuniones, de viajes. Usaba palabras en inglés que a mí me sonaban a hueco, pero asentía fingiendo comprender, aferrándome a la imagen de conjunto.
Le pregunté por los beneficios, por los contratos firmados, por lo tangible. Él, con la habilidad de un mago, desviaba la conversación hacia la visibilidad, el valor de marca. Me sentía incómodo, como un extranjero en mi propia mesa, pero callaba. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina, y era crucial mantener las apariencias, que en Sevilla son la estructura misma de la realidad. Somos lo que la gente cree que somos. Y yo necesitaba creer, más que nadie, en la historia que mi hijo contaba. Esa noche, como cada noche, me encerré en mi despacho. Es mi santuario, un lugar de madera noble, cuero y silencio, donde los números no mienten. Con el extracto de la tarjeta de crédito sobre la mesa, repasaba los gastos. Era un ritual, una forma de mantener el control. Y entonces lo vi. Un cargo de 5.000 euros. El concepto: alquiler de yate para sesión de fotos. Ibiza, 5.000 euros. El corazón me dio un vuelco sordo. No era la cantidad. Había firmado cheques por 100 veces esa cifra sin pestañear. Era el concepto, la frivolidad, el despilfarro hecho palabra. Una imagen fugaz de mi propia infancia cruzó mi mente. El hambre, el frío, el único par de zapatos. Suspiré hondo, un aire pesado que no me llegó a los pulmones. Me dije a mí mismo que eran cosas de los negocios de ahora, que la imagen lo es todo, que es una inversión. Pero por primera vez en mucho tiempo, la duda que siempre apartaba se quedó quieta en el centro de mi pecho, fría y afilada. Algo fundamentalmente no encajaba. Y esa noche, el silencio de mi despacho ya no me pareció pacífico, sino lleno de un eco que no supe descifrar. Aquel desasosiego, esa sensación de que una pieza no encajaba, me duró varios días. Intenté ignorarla, sumergirme en el trabajo, en la rutina de mi jardín, en esa paz predecible que tanto me había costado construir. Me repetía que eran cosas mías, la desconfianza de un viejo que no comprende el mundo nuevo. Un mundo donde el éxito de mi hijo se medía en corazones virtuales y comentarios de extraños. Pero la procesión, como decimos aquí, iba por dentro. Me costaba creer que el imperio que yo había levantado con sudor y madrugones ahora se sostuviera sobre algo tan frágil como una fotografía en un teléfono. La noche que todo se rompió, Javi me llamó. Discutimos, aunque yo no levanté la voz. Nunca lo hago. Fue una conversación sobre gastos, sobre la necesidad de prudencia. Le recordé, como tantas veces, que el dinero no brotaba de los árboles, que cada euro de su apartamento en Los Remedios, de su coche, de su vida entera, tenía detrás horas de mi vida que yo nunca recuperaría. Él, por su parte, me habló con esa condescendencia que reservaba para mis lecciones de economía de la posguerra. Me acusó de ser un tacaño, de no entender que para ganar dinero en su mundo, primero había que gastarlo a espuertas. La llamada terminó en un silencio tenso, un abismo entre dos generaciones que ya no hablaban el mismo idioma. Yo colgué sintiendo un cansancio profundo, el de un hombre que le ha dado todo a su hijo y solo recibe a cambio la exigencia de darle más. Lo que pasó después me lo contaron. Lo reconstruí a partir de la catástrofe. Él estaba en una de sus fiestas, rodeado de esa gente que vive de la apariencia, sonriendo para las cámaras mientras por dentro lo carcomía el resentimiento. Y en un arrebato de ira, de estupidez o de una sinceridad monstruosa que llevaba años pudriéndose en su interior, escribió:
Quería desahogarse en una de esas cuentas secretas que tienen los jóvenes, pero sus dedos, torpes por la rabia o el alcohol, lo publicaron en su perfil principal, el verificado, el que seguían miles de personas, el que seguía todo Sevilla. Si este viejo muriera de una vez, mi vida sería perfecta. Ya no tendría que fingir que lo quiero. 10 minutos. Eso fue todo lo que duró publicado. Pero en el mundo digital, 10 minutos son una eternidad. En Sevilla, una ciudad que funciona como un pueblo donde todos se conocen, es una bomba atómica. Las capturas de pantalla volaron por los grupos de WhatsApp de empresarios, de las familias de toda la vida, de los socios de mi club. Mi nombre, el nombre que yo había limpiado y engrandecido durante 50 años, quedaba manchado en un instante por la mano de mi propio hijo. Él borró la publicación, presa del pánico. Pero no se puede borrar la pólvora una vez que ha explotado. El daño ya era irreparable. La vergüenza, el qué dirán. Esa bestia que tanto aterra en nuestra tierra se había desatado. Yo no supe nada hasta la mañana siguiente. Me desperté, como cada día, a las 6 en punto. La casa estaba en silencio. La luz del amanecer empezaba a teñir de gris el jardín. Bajé a la cocina, puse el café, el mismo ritual de cada día. Esa rutina era mi ancla, la prueba de que el mundo seguía en orden. Mientras el agua se calentaba, el teléfono vibró sobre el mármol. Era un mensaje de WhatsApp. De Ricardo, mi socio y amigo desde que éramos niños. Un hombre de pocas palabras y lealtad inquebrantable. Su mensaje era escueto, casi fúnebre. Manuel, tienes que ver esto. Lo siento mucho. Y debajo, una imagen. La captura de pantalla. Sostuve el teléfono con la mano izquierda mientras con la derecha servía el café. Leí las palabras de mi hijo. Las leí 1, 2, 3 veces. El mundo no se detuvo. Los pájaros seguían cantando fuera. El café humeaba en la taza. Pero dentro de mí, algo se quebró con un sonido seco, definitivo. No sentí ganas de llorar. Los hombres de mi generación no lloramos. Sentí cómo la taza empezaba a temblar en mi mano, un temblor violento que no podía controlar. Una opresión terrible me nació en el pecho, como si un puño invisible me estrujara el corazón. Me llevé la taza a los labios y el café, mi café de cada mañana, me supo a veneno, a ceniza. No era tristeza lo que sentía. Era algo más frío, más profundo. Era mi dignidad, el valor sagrado por el que había regido toda mi vida, hecha añicos en una plaza pública por la persona en la que más había confiado. La persona a la que le había firmado un poder notarial general, entregándole las llaves de mi vida. Me quedé quieto, en la soledad de mi cocina, rodeado de un silencio gélido y una calma aterradora. La calma del cirujano antes de la amputación se apoderó de mí. La herida era mortal, y yo sabía, con una certeza absoluta, lo que tenía que hacer. No hubo debate interno. No hubo una lucha moral entre el padre herido y el hombre de negocios. En el instante en que leí aquellas palabras, el padre murió y solo quedó el hombre. Un hombre cuya obra de toda una vida, cuya dignidad, había sido profanada en la plaza pública. Mi camino no era una elección, era una consecuencia. En Andalucía, una ofensa de ese calibre, una humillación pública, no admite vacilaciones. No responder habría sido una segunda muerte, la aceptación de la vergüenza,
una invitación a que el desprecio se hiciera aún más grande. Mi respuesta tenía que ser tan pública y decisiva como la afrenta. Subí a mi despacho, el epicentro de mi vida. El teléfono, sobre la mesa de caoba, vibraba sin cesar. Llamadas de Javi, mensajes de Javi, notificaciones de Javi, intentando contactarme por todas las vías posibles. No lo miré. Era un ruido de fondo, el zumbido de un mundo que ya no me pertenecía, que estaba a punto de extirpar de mi vida. En lugar de coger el teléfono, caminé hacia la caja fuerte oculta tras un falso panel de la librería. Introduje la combinación, la misma desde hacía 30 años, y la pesada puerta se abrió con un chasquido sordo. Dentro no había grandes fajos de billetes, sino lo que de verdad importaba: las escrituras de mis propiedades, los contratos de mis empresas, los documentos que representaban cada ladrillo de mi existencia, y entre ellos, el poder notarial general que le había firmado a mi hijo en un momento de ciega confianza. Saqué los documentos y los extendí sobre la mesa, como un cirujano que prepara su instrumental antes de una operación a vida o muerte. Cada papel era un arma, cada cláusula una herramienta. Cogí un bloc de notas y un bolígrafo, con una caligrafía firme, la misma con la que había firmado mi primer contrato. Empecé a escribir una lista. No era una lista de reproches, sino un plan de acción, una secuencia de cortes limpios y precisos para amputar la parte infectada. A las 8 en punto de la mañana, ni un minuto antes ni uno después, realicé la primera llamada. Marqué el número de Ricardo, mi gestor de banca privada. Su voz sonaba preocupada. La noticia, sin duda, ya había llegado a sus oídos. Yo no le di tiempo a ofrecer condolencias. Mi tono fue tranquilo, sin una sola inflexión de emoción. Le di la orden de cancelar, con efecto inmediato, todas y cada una de las tarjetas de crédito asociadas a mis cuentas, haciendo especial hincapié en las que estaban a nombre de Javier Vargas. Le ordené bloquear su acceso a cualquier cuenta compartida y revertir cualquier transferencia automática. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, la duda de un profesional ante una orden tan drástica. Pero mi voz no admitía réplica. Era la voz del dueño del dinero. Colgué. El primer corte estaba hecho. El resto de la mañana fue un efecto dominó orquestado por mí. Llamada a la compañía de leasing para que recuperaran el coche de alta gama que Javi conducía como si fuera suyo. Llamada al administrador de fincas para rescindir el contrato de alquiler del apartamento de Los Remedios, que figuraba a nombre de una de mis empresas. Llamada a mi abogado, Fernando, un hombre tan discreto como un confesionario, para concertar una cita urgente esa misma tarde, con un único punto en el orden del día: la revocación inmediata del poder notarial. Cada conversación fue breve, profesional, final. No daba explicaciones, solo instrucciones. Mientras el mundo de apariencias de mi hijo se desmoronaba llamada a llamada, yo sentía cómo recuperaba el control, cómo restauraba el orden que él había hecho saltar por los aires. No era venganza, era justicia. Era el señorío de quien, aun con el alma rota, se niega a perder la compostura. Durante todo ese tiempo, el teléfono de mi despacho seguía vibrando con la desesperación de Javi. Me lo imaginaba: el pánico inicial, la incredulidad, la humillación al ver sus tarjetas rechazadas, y finalmente el terror al comprender que la fuente de la que manaba su vida se había secado.
Sabía que estaría intentando movilizar a la familia, presentándose como una víctima de un arrebato de su viejo padre. Pero yo también conocía a mi familia. En nuestra tierra la lealtad al patriarca, especialmente tras una ofensa pública tan grave, es un pilar sagrado. Estaba solo. Cuando todas las llamadas estuvieron hechas y todas las órdenes en marcha, cogí mi móvil. Abrí el WhatsApp. Tenía decenas de mensajes suyos, una letanía de súplicas, excusas y falsos arrepentimientos. Los ignoré todos. Abrí una nueva conversación y escribí un único mensaje, sopesando cada palabra como si fuera de plomo. Leí tu deseo. Te concedo tu libertad perfecta, sin mi dinero, sin mis propiedades, sin mi nombre. A partir de ahora, eres libre. Le di a enviar, vi el doble cheque azul y apagué el teléfono. La cirugía había terminado. La tarde misma de las llamadas, me reuní con Fernando, mi abogado, en su despacho de la calle Sierpes. Entrar allí es como entrar en otro siglo. Un mundo de estanterías de caoba que llegan hasta el techo, repletas de tomos encuadernados en piel, y un silencio denso que huele a papel viejo y a cera de parqué. Fernando me esperaba de pie. Nos dimos un apretón de manos firme, sin palabras innecesarias. Él sabía por qué estaba allí. En Sevilla, las noticias de un terremoto así viajan más rápido que el viento de levante. Nuestra primera parada fue la notaría, un lugar aún más solemne si cabe. El notario, un hombre mayor de gestos pausados, nos hizo pasar a una sala donde el tiempo parecía haberse detenido. Sobre la mesa reposaba el documento. Leí el encabezado. Revocación de poder general. Cada letra tenía el peso de una lápida. El notario leyó las cláusulas en una voz monótona que, sin embargo, resonaba en la sala como un martillo de juez. No sentí nada. Era un trámite, una pieza en el tablero. Cuando me tendió la pluma, mi mano no tembló. Firmé con mi rúbrica de siempre, la que había estampado en miles de contratos. Al estampar mi firma, sentí que no estaba rompiendo un documento, sino cauterizando una herida. El poder que había cedido en un acto de amor y confianza quedaba reducido a cenizas por un acto de justicia. Salimos de allí, y el sol de la tarde se sentía diferente, más nítido. Había recuperado una parte de mí que ni siquiera sabía que había perdido. De vuelta en el despacho de Fernando, nos sentamos frente a frente. Él juntó las manos sobre la mesa y me miró fijamente. Fue él quien puso las cartas sobre la mesa, explicando la arquitectura de mi patrimonio, la arquitectura de mi poder. Mi legado, valorado en unos 3 millones de euros, no era un bloque monolítico. La ley, me explicó, lo dividía en 3 partes iguales, como un pastel. Me habló de la legítima, 1/3 la legítima estricta, 1 millón de euros, era intocable. Por ley, le pertenecía a mi hijo, mi heredero forzoso. La humillación pública era una ofensa grave, sí, pero probarla en un juzgado como causa de desheredación total era una batalla larga y sucia que yo no estaba dispuesto a librar. Mi honor no necesitaba el visto bueno de un juez. Pero luego estaban los otros 2/3, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición, 2 millones de euros. Ahí, me explicó Fernando, mi voluntad era soberana. Podía disponer de ellos como me viniera en gana. Podía dejárselos a Javi, o podía no hacerlo. El arma que la ley ponía en mi mano era devastadora. Podía reducir su herencia de 3 millones a 1.
Era el castigo más severo que la ley me permitía ejecutar. Escuché con atención, impasible, asimilando cada palabra. Cuando terminó, solo hice una pregunta. ¿Es definitivo? ¿No puede recurrirlo? La respuesta de Fernando fue clara. Mi decisión sobre esos 2/3 era mi última palabra, mi voluntad soberana. No necesité tiempo para meditarlo. La decisión estaba tomada desde que vi aquella captura de pantalla a las 6 de la mañana. Le pedí a Fernando que sacara papel y tomara nota. Empecé a dictar mi nuevo testamento. Mi voz sonaba extraña en el silencio del despacho, firme, sin titubeos. El tercio de mejora y el de libre disposición, hasta el último céntimo, serían el capital fundacional de una nueva entidad, la Fundación Vargas para Jóvenes Emprendedores. Una fundación, le expliqué, destinada a dar becas y créditos a fondo perdido a chicos y chicas de familias humildes de Andalucía que quisieran montar su propio negocio, jóvenes con talento y hambre, pero sin los medios. Jóvenes como yo lo fui en su día. Era un golpe simbólico, un acto poético y brutal. El dinero que mi hijo había despreciado serviría para construir la dignidad de otros. Mi legado no sería la continuación de una farsa, sino el inicio de 100 historias de esfuerzo verdadero. Esa noche, de vuelta en la soledad de mi despacho, realicé el último corte. Busqué el número de la compañía de seguros y marqué. La voz al otro lado era joven y profesional. Le expliqué, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, que deseaba cambiar el beneficiario de mi seguro de vida de 500.000 euros. Le di los datos de la póliza, mi número de identidad. Cuando me preguntó el nombre del nuevo beneficiario, no dudé. Le di el nombre de la fundación que acababa de crear en mi mente. La agente hizo una pausa, probablemente extrañada por la orden tan tajante. Luego, con eficiencia, procesó el cambio. «Queda registrado, señor Vargas». Colgué el teléfono. Ya no quedaba nada. Había cortado el último lazo financiero, el último hilo que me unía a la persona que había sido mi hijo. Me recosté en mi sillón de cuero y por primera vez en todo el día cerré los ojos. No sentí alivio, no sentí tristeza. Sentí el vacío ordenado de una casa, después de una demolición controlada. Todo estaba en su sitio, y no quedaba nada en pie. Yo no presencié el derrumbe. No necesitaba hacerlo. Un arquitecto no se queda a ver cómo cae cada ladrillo en una demolición que él mismo ha diseñado. Confía en sus cálculos. Mi papel ya estaba cumplido. Me convertí en un observador distante. Un general en su cuartel que recibe informes del frente de batalla. Y los informes, puntuales y precisos, llegaban a través de Fernando. La primera ficha del dominó cayó esa misma noche. Fernando me lo contó al día siguiente, con su habitual discreción. Javi, en un intento patético de mantener la farsa, había reunido a su séquito de amigos influencers en uno de los restaurantes más caros de Sevilla. Quería demostrar que nada había cambiado, que el rey seguía en su trono. La cena fue, al parecer, un derroche de ostentación. Pero al final de la noche, cuando pidió la cuenta con un gesto grandilocuente y presentó la tarjeta de crédito negra que yo le había dado, llegó el primer eco de la realidad. Rechazada. Me lo imagino. Su sonrisa helándose, la confusión inicial, el sudor frío en la nuca. Sacó otra. Rechazada. La humillación, ese veneno que él había destilado para mí,
Se le servía ahora en plato frío, delante de la misma audiencia que él tanto se esforzaba por impresionar. Uno de sus amigos tuvo que pagar la cuenta. Esa fue la primera grieta en el escenario. La primera vez que el público veía que el decorado era de cartón. La mañana siguiente, la grieta se convirtió en un socavón. La grúa llegó a la calle Asunción, en pleno barrio de Los Remedios, a las 10 de la mañana. Una hora concurrida. Fernando me dijo que fue un espectáculo. El coche de alta gama, ese símbolo brillante de un éxito que no era suyo, enganchado y elevado por los aires ante la mirada curiosa de los vecinos asomados a los balcones. ¿El qué dirán? En su máxima expresión. En Sevilla, un coche así no es solo un medio de transporte. Es una declaración, un apellido, un estatus. Ver cómo se lo llevaban de esa manera, como a un moroso cualquiera, era una sentencia social pública. Era yo, sin estar allí, diciéndole a toda la ciudad, lo que veíais era mío, y se ha acabado. Mientras el eco de la grúa aún resonaba en el barrio, un mensajero le entregaba un burofax, la notificación oficial del administrador de la propiedad. El contrato de arrendamiento del apartamento, a nombre de mi empresa, quedaba rescindido por cese de actividad del beneficiario. 30 días para desalojar. El nido dorado, el escaparate de su vida de mentira, tenía fecha de caducidad. Me imaginé su pánico al leerlo, al darse cuenta de que no solo perdía el lujo, sino el techo. La seguridad fundamental que siempre había dado por sentada. Pero el golpe de gracia, el que lo desconectó del todo de la realidad que conocía, fue el más silencioso. Fue el momento en que, seguramente con el corazón en un puño, abrió la aplicación de su banco en el móvil, la cuenta de la que había estado bebiendo a discreción durante años, la que consideraba una extensión de su propia voluntad. Ahora mostraba un saldo desolador. 0. Ni un céntimo. El flujo inagotable que él creía un derecho se había cortado de raíz. En ese instante, debió comprender la diferencia abismal entre tener dinero y tener acceso al dinero de otro. En ese instante, por primera vez en su vida, fue pobre. Fue entonces cuando cruzó su punto de no retorno, desesperado, sin coche, sin dinero, y a punto de quedarse sin casa. Recurrió al último bastión que le quedaba, la familia. Empezó a llamar a mis hermanos, a sus primos. Me lo contó mi hermana pequeña, con la voz quebrada por la pena pero firme en su lealtad. Javi lloraba, se presentaba como la víctima de un padre cruel y déspota. Contaba una versión distorsionada de los hechos, pero era demasiado tarde. La captura de pantalla de su publicación había circulado por el chat familiar como una sentencia de muerte. Todos habían visto la ofensa en blanco y negro. Le ofrecieron palabras de lástima, algún consejo vago, pero cuando la conversación derivaba hacia el dinero, hacia un lugar donde quedarse, se topaba con un muro de silencio. En nuestra cultura, la red familiar es una fortaleza, pero solo si estás dentro de sus muros. Él había ofendido al patriarca de una manera tan pública y vil que se había exiliado a sí mismo. Apoyarlo habría sido una traición hacia mí, y el peso de mi autoridad, forjada durante 50 años de ser el pilar de todos, era inquebrantable. Colgó la última llamada y debió sentir la soledad más absoluta que un ser humano puede experimentar. Estaba completamente solo. El escenario se había derrumbado y él estaba de pie, solo, entre los escombros. Yo no tuve que mover un dedo más.
Había puesto en marcha el mecanismo, y ahora la maquinaria social de Sevilla, tan eficiente y a veces tan cruel, hacía el resto. Mi labor había sido la de un juez que dicta sentencia. La ejecución quedaba en manos de la comunidad. Las noticias me llegaban como ecos en un pozo, a través de Fernando, o de algún comentario discreto de un viejo amigo. El qué dirán había pasado de ser un temor a convertirse en el arma principal, y el objetivo era mi hijo. El golpe más certero, irónicamente, vino del propio mundo de Javi. Uno de sus rivales, un muchacho con más ambición que escrúpulos, vio la oportunidad y no la desaprovechó. Publicó un video en Internet con un título sensacionalista. ¿Qué ha pasado realmente con Javi Vargas Life? Fue un trabajo de carroñero, pero eficaz, y unió la captura de pantalla de la infame publicación con la noticia de la pérdida de su coche, el desalojo del apartamento. Conectó todos los puntos para su audiencia, pintando el retrato completo del niño rico malagradecido. El video, me informó Fernando, se hizo viral en cuestión de horas. Destruyó la última pizca de credibilidad que le quedaba a Javi en ese universo de apariencias que él tanto valoraba. La consecuencia fue inmediata. La última marca de ropa que aún lo patrocinaba, seguramente esperando a ver cómo capeaba el temporal, lo llamó para rescindir su contrato. Invocaron una cláusula de moralidad, el fin de su carrera. Se había quedado sin dinero, sin casa y ahora oficialmente sin futuro profesional. Todo el edificio que había construido sobre los cimientos de mi nombre se había venido abajo. Pero la condena más dolorosa no fue la digital, sino la real, la que se vive en las calles de tu propia ciudad. Me lo contó Ricardo, mi amigo del alma, con quien me encontré para tomar un café. Se había cruzado con Javi por la calle Tetuán. Javi, al verlo, bajó la mirada, intentando pasar desapercibido. Ricardo, un hombre de honor a la antigua usanza, simplemente giró la cabeza y miró el escaparate de una tienda hasta que pasó de largo. No le dijo nada, no le hizo un mal gesto. Simplemente le negó su mirada, lo borró de su vista. En Sevilla, ese gesto, esa indiferencia calculada, es la ofensa más profunda. Es peor que un grito, peor que un insulto. Es la muerte social. Es decirle a alguien, para mí, ya no existes. Unos días después, tomé una decisión. Fui a comer solo a Casa Robles, el restaurante al que solía llevar a Javi para celebrar sus supuestos éxitos. Sabía que me verían y quería que lo hicieran. Necesitaba que la gente viera que yo no estaba escondido, que no estaba avergonzado. Entré con la cabeza alta. El murmullo del comedor se atenuó por un instante. Los dueños me saludaron con un respeto casi reverencial. Me sentaron en nuestra mesa. Comí despacio, tranquilo, saboreando el silencio. Notaba las miradas, pero no eran de lástima, sino de apoyo. Eran el reconocimiento de la comunidad a un hombre que había defendido su dignidad. No me sentía triste. ¿Cómo podría esperarse de un padre que come solo en la mesa que compartía con su hijo? Me sentía en paz. La fortaleza, a mi edad, no se demuestra con ira, sino con serenidad. Y toda Sevilla estaba viendo que Manuel Vargas seguía en pie. La última noticia me llegó a través de mi hermana, la única que mantenía un mínimo contacto con él por pura compasión. Javi había dejado el apartamento, había agotado sus 30 días. Estaba viviendo de prestado, durmiendo en el sofá de un amigo en un piso de Triana. Me lo dijo con voz queda, esperando quizás una reacción por mi parte,
una pizca de piedad. Pero yo no sentí nada. Era el final lógico de su historia, el último capítulo de la fábula que él mismo había escrito. Había deseado una vida perfecta sin mí. Ahora la tenía. Una vida en un sofá ajeno, sin lujos, sin seguidores, sin futuro. Había alcanzado el fondo, y yo, su padre, desde la distancia, había sido el arquitecto silencioso de su caída. La historia de nuestro conflicto ya no era un drama familiar privado. Se había convertido en un cuento con moraleja que se susurraba en las terrazas de los bares de Sevilla, un eco en el vacío que él mismo había creado. Pasaron 3 meses. 90 días de un silencio absoluto, más pesado y elocuente que cualquier grito. Durante ese tiempo, viví mi vida. Atendí mis negocios, cuidé de mi jardín. Empecé a dar los primeros pasos para constituir legalmente la fundación. No pregunté por él. No permití que nadie me hablara de él. Si algún familiar bien intencionado intentaba empezar una frase con un "y sabido de Javi", yo levantaba una mano y cambiaba de tema. Había amputado el miembro gangrenado. No tenía sentido seguir hurgando en la herida, pero sabía que para cerrar el círculo, para que la sentencia dictada en mi despacho y en mi corazón tuviera validez ante el mundo, faltaba un último acto, un acto formal, cara a cara. Fernando se encargó de todo. No le enviamos un mensaje ni una carta informal. Le enviamos un burofax al piso de su amigo en Triana. Un documento con acuse de recibo y valor legal. No era una invitación a hablar, ni una oferta de paz. Era una citación. Le convocábamos a una reunión en el despacho del abogado, en una fecha y hora determinadas. Sabía que vendría. Ya no estaba en posición de negarse a nada. El día señalado, llegué al despacho de Fernando media hora antes. Quería ocupar el terreno, establecer mi posición. Cuando Javi entró, yo ya estaba sentado detrás de la imponente mesa de caoba, con Fernando a mi lado, en un discreto segundo plano. La mesa, pulida y oscura, no era solo un mueble. Era una frontera, una barrera física que simbolizaba el abismo que ahora nos separaba. Verlo entrar me produjo una sensación extraña, una mezcla de lástima y una frialdad casi clínica. No era el joven vibrante y seguro de sí mismo que recordaba. Los 3 meses en el mundo real lo habían golpeado con dureza. Estaba más delgado. Vestía ropa anodina que no le sentaba bien, y en sus ojos había una mirada de perro apaleado, una ansiedad perpetua que había reemplazado su arrogancia de antes. Se sentó en la silla que le indicaron, frente a mí, y la tensión en la sala se hizo tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Fernando carraspeó, pero yo le hice un gesto con la mano. Este era mi momento. Miré a mi hijo, el extraño sentado al otro lado de la mesa, y hablé por primera vez en 3 meses. Mi voz no tembló. No había ira en ella, ni rencor, solo el peso de una finalidad irrevocable. Le dije que lo había citado porque había asuntos que debían quedar claros, sin intermediarios y con testigos. Le recordé su deseo, aquel que había publicado para que todo el mundo lo viera. Y entonces pronuncié las palabras que había ensayado en mi cabeza durante 90 días. Pediste una vida perfecta sin mí. Te la he dado. Y retirado mi presencia, mi dinero y mi influencia de tu camino. Ahora debes construirla. No esperes nada más de mí.
Él intentó hablar, balbucear una disculpa, pero yo continué, implacable. Pasé del monólogo emocional a la sentencia legal. Le informé, con la misma calma con la que discutiría los términos de un contrato, de los cambios que había realizado. Le expliqué que había revocado su poder notarial, y le hablé del Nuevo Testamento. Le detallé, con una precisión cruel, el mecanismo de la legítima. Le dije que, como mandaba la ley, heredaría el tercio de la legítima estricta. Ni un céntimo más, ni uno menos. Le expliqué que los otros 2/3 de mi patrimonio, mi trabajo, mi sacrificio, el legado de toda mi vida, ya tenían otro destino. Le hablé de la fundación, de cómo mi dinero serviría para ayudar a jóvenes que sí valoraban el esfuerzo. Con cada palabra, veía cómo se hundía un poco más en la silla, como la última brizna de esperanza se extinguía en sus ojos. Y entonces se rompió. La compostura que había intentado mantener se hizo añicos. Se echó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y empezó a llorar. Un llanto convulso, desesperado, el llanto de un niño, no el de un hombre. Suplicó perdón. Dijo que había sido un error horrible, que estaba borracho, que no lo sentía de verdad, que me quería. Las palabras se atropellaban en su boca, mezcladas con sollozos. Era una actuación patética, la última carta de un jugador que ya ha perdido la partida. Yo lo miré, y por primera vez, él debió ver algo en mis ojos que lo aterró más que todas mis acciones. No vio rabia. La rabia es una pasión, y yo ya no sentía ninguna pasión por él. No vio dolor. El dolor lo había sentido esa primera mañana, y ya se había convertido en una cicatriz fría. Lo que vio en mis ojos fue un vacío inmenso, una decepción tan profunda y tan vasta, que había consumido cualquier otro sentimiento. Vio que ya no había nada. Lo miré llorar durante un minuto que pareció una hora. No dije nada. No hice un solo gesto. Cuando sus sollozos empezaron a remitir, me levanté de mi sillón. Alicé la chaqueta de mi traje, un gesto automático, un ancla en la realidad. Y sin decir una palabra más, sin una última mirada, me di la vuelta y salí del despacho, cerrando la puerta suavemente a mi espalda. El silencio que dejé tras de mí fue mi respuesta final. La puerta cerrada, la conversación terminada para siempre. Ha pasado un año. El tiempo, dicen, lo cura todo, pero no es verdad. El tiempo no cura. Simplemente crea una costra sobre la herida, una piel nueva y dura bajo la cual la memoria del dolor permanece, pero ya no sangra al menor roce. 12 meses de silencio, de estaciones que han cambiado sobre un paisaje familiar irrevocablemente alterado. La tierra quemada de mi relación con Javi ya no humea, y sobre ella he aprendido a vivir bajo un cielo despejado. Mi vida ahora tiene un ritmo diferente, uno que yo elijo cada mañana. La fundación es mi principal ocupación. Hoy hemos tenido una reunión del patronato para aprobar la primera ronda de proyectos. He escuchado a una joven ingeniera de Huelva presentar su plan para fabricar un nuevo tipo de aislante ecológico. Hablaba con una pasión contenida, con los ojos brillantes de quien tiene un sueño cimentado en números y en trabajo. Mientras la escuchaba, asentí, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Una sonrisa genuina que no era para ninguna foto. Al aprobar su financiación,
Sentí una satisfacción más profunda que la que me dio nunca cerrar un gran negocio. Estaba invirtiendo en dignidad, en esfuerzo real. He encontrado una nueva forma de ser padre, un legado que no se transmite por la sangre, sino por el propósito. De Javi sé muy poco, y es lo que elijo saber. Mi hermana me contó hace unas semanas que se lo cruzó por el centro. Ya no vive en Triana, sino en un pequeño piso de alquiler en la Macarena. Trabaja de comercial en una empresa de suministros de hostelería. Un trabajo anónimo, de suela gastada y objetivos mensuales. Me dijo que lo vio cansado, con ojeras, pero que había una nueva gravedad en su rostro, una solidez que nunca antes tuvo. Se había cortado el pelo, ya no vestía esas ropas de marca que parecían un disfraz. Por un momento intenté imaginarlo. Mi hijo, el influencer de la vida perfecta, discutiendo precios de aceite de oliva con el dueño de un bar. No sé si su cambio es el fruto de un arrepentimiento sincero o simplemente la consecuencia inevitable de la necesidad. Quizás no importa. Está construyendo su vida por primera vez, con sus propias manos, lejos de mí. Esta tarde, mientras el sol empieza a caer, estoy sentado en mi terraza, aquí en el Aljarafe. Es mi cumpleaños. 69 años. Miro el horizonte, como el cielo se tiñe de naranja y púrpura sobre los tejados de Sevilla. Es un espectáculo que he visto miles de veces, pero hoy lo siento de una forma especial. El aire es suave, hay paz. Saco el móvil del bolsillo, un gesto casi automático. Hay una notificación, un mensaje de WhatsApp de un número que no tengo guardado, pero que reconozco. Es de Javi. El mensaje es escueto, casi telegráfico. Felicidades, papá. Espero que estés bien. Sostengo el teléfono, leyendo esas 5 palabras una y otra vez. No hay súplicas, no hay excusas. Solo un reconocimiento simple, un puente de palabras tendido sobre un abismo de silencio. Podría borrarlo. Podría bloquear el número. Podría no hacer nada. Elijo la tercera opción. Leo el mensaje y no respondo, pero tampoco lo borro. Lo dejo ahí, como la constancia de que, en algún lugar de la ciudad, hay un hombre que una vez fue mi hijo y que, a su manera, se ha acordado de mí. Apago el teléfono y lo dejo sobre la mesa. Vuelvo a mirar el horizonte. La giralda se recorta contra las últimas luces del día. Respiro hondo. La paz que siento no es la alegría del perdón. No lo he perdonado y quizás nunca lo haga. Es una paz más compleja, más adulta. Es la tranquilidad que nace de la aceptación. La paz de haber trazado una frontera, de haber defendido mi dignidad y de haber sobrevivido a la pérdida. La familia, he aprendido, no siempre es la que te toca por sangre. A veces, la verdadera familia es la que construyes con tus decisiones, con tu respeto, con tu legado. El cielo sobre mi tierra quemada está, al fin, completamente despejado. La lección de Manuel fue que la dignidad es el pilar de la familia. A veces, el mayor acto de amor no es dar, sino trazar una línea firme. Al perderlo todo, su hijo tuvo la única oportunidad de construir un respeto propio, uno que se gana con hechos, no con palabras.